Adelante. Bueno, esto básicamente es un trabajo en progreso y les quería comentar que no voy a hablar tanto de reglas de crítica para los que hayan leído el trabajo, pues me di cuenta cuando preparaba la presentación que no me iba a dar el tiempo para decir todo acerca de comportamiento regido por pautas y reglas de crítica. Entonces solo voy a hablar de la noción general de comportamiento regido por pautas. Básicamente la génesis de este trabajo tiene que ver con, digamos, con mi investigación de doctorado, pero en particular sale de haber leído a varios selarcianos como John Hogeland, Charlotte Peregrine y William de Vries, y después haber leído a Sellars y decir, che, acá no están diciendo exactamente lo mismo, entonces, bueno, tratar de ver en qué consisten esas discrepancias entre Sellars y los que yo llamo normativistas sellarcianos. Categorizo a esos tres. Empiezo con algunas consideraciones generales y ahora comento cuál va a ser la estructura del trabajo. La posición de Sellars es una posición normativista acerca del pensamiento y del lenguaje. Un normativista, como una definición general, podemos decir que defiende que los fenómenos mentales o lingüísticos son esencialmente normativos e involucran deberes. Es una afirmación súper general y hay mucha gente, digamos, es como una posición, uno podría decir, estándar en filosofía de la mente y del lenguaje, y el normativismo sellarciano, o el de Sellars en particular, sostiene que lo normativo es parte de una explicación fundacional de la semántica o la intencionalidad. Creo que Johnny hizo alguna mención ahí de que en esa posición está también Brandon o algo así. Sellars lo que hace es utilizar la noción de normatividad para ser inteligible en algún sentido la idea de semántica o de contenido mental, que podríamos decir una posición más específica que simplemente decir que el pensar involucra deberes, digamos. Un comentario de clarificación: voy a hablar en la presentación de semántica o intencionalidad medio indistintamente, no porque me parezca que sean indistintos los fenómenos, sino porque me interesa en particular esta posición normativista, y qué clase de norma o qué características tiene que tener una regla para justamente permitirnos el proyecto normativista de hacer inteligible alguno de estos fenómenos, sea la semántica o la intencionalidad, o las dos a la vez. Bueno, Sellars desarrolla su posición normativista en este sentido fundacional en Some Reflections of Language Games, on Language Games, o el lenguaje como pensamiento y comunicación y significado como clasificación funcional. Principalmente me voy a centrar en algunas reflexiones sobre los juegos lingüísticos, donde defiende esta idea de comportamiento regido por pautas. Que ahora voy a exponer mejor, así que no repito. A partir de ahí tenemos a estos autores normativistas sellarcianos, que yo les llamo Hogeland, Peregrine y de Vries, que leen a Sellars como diciendo que esta idea de comportamiento regido por pautas involucra reglas que pueden seguirse sin la intención de hacerlo, y entonces se siguen de modo implícito, tácito o sin la conciencia de estar siguiéndolas, pero contienen cierta fuerza normativa, cierta fuerza causal de la regla sobre el pensamiento o el acto lingüístico, que hace inteligible la idea de que uno actúa inteligentemente, o un agente actúa inteligentemente porque sigue una regla. Esta idea de fuerza normativa es central. Y a partir de esta lectura distinguen su aproximación de otras fundacionales sobre el pensamiento de corte naturalista. Entonces, la idea, el recorrido, o los objetivos de la presentación, perdón, van a ser analizar críticamente en qué medida la vía media sellarciana, que ahora voy a exponer, permite suscribir a la forma de normativismo que encuentran sus seguidores allí, mostrar que Sellars no estaba defendiendo un normativismo que involucrara esta noción de fuerza normativa, y aún más que no podría estar haciéndolo, y finalmente explorar qué consecuencias tendría dejar caer esta condición de fuerza normativa para los argumentos que los normativistas sellarcianos esgrimen contra las teorías naturalistas. Bueno, así que más o menos ese va a ser el orden de la presentación, que está presentado como recorrido. Primero presento a Sellars,
después los normativistas selarcianos con sus particularidades, después hacer algunas precisiones más textuales, primero de qué dijo Selarce en realidad, y por qué estas adiciones que yo considero de los normativistas selarcianos no serían potables para el proyecto normativista del propio Selarce, y finalmente analizar en qué medida eso impacta sobre la disputa entre normativistas selarcianos y naturalistas. Bueno, entonces, yendo a Selarce, la idea de presentar al lenguaje como una actividad esencialmente reglada, él la desarrolla en algunas reflexiones sobre los juegos lingüísticos, donde dice, bueno, que un hablante puede utilizar competentemente una palabra como rojo, se explica a partir de la conexión con una regla, que es la de, por ejemplo, decir rojo solo en presencia de cosas rojas. Ahora, ¿cómo hacemos inteligible esta conexión esencial? La podemos hacer inteligible, esa es la primera sugerencia que él hace, la podemos hacer inteligible a partir de la idea de la obediencia de una regla, donde hablar sería como seguir instrucciones, digamos. Y esta noción es más o menos intuitiva, pero dice Selarce, como sometido a una refutación muy básica, que es que no nos podría explicar la adquisición del lenguaje. Perdón por mi gato. No nos podría explicar la adquisición del lenguaje, es decir, cómo pasa alguien de no tener un lenguaje a tenerlo, porque lo que implicaría es interpretar un ítem como una emisión a partir de una regla que a su vez estaría semánticamente articulada, y por lo tanto el niño prelingüístico, digamos, que tiene que seguir esa regla por primera vez, tendría que poder interpretar los símbolos por los que está compuesta la regla, que involucrarían reglas ulteriores, y así tenemos un regreso que justamente no nos permite explicar la adquisición del lenguaje bajo esta conexión entre reglas y actividad lingüística. Entonces dice, bueno, tenemos una solución posible a esto, que es, me acabo de dar cuenta, dije perdón mi gato y ustedes no me ven en realidad. Una solución posible a esta idea es, ya que es demasiado demandante y no nos permite explicar la adquisición, es simplemente decir la conexión esencial entre actividad lingüística y entenderla como una actividad reglada es simplemente que el hablante siga las reglas. Entonces, Dios se conforme a las reglas. En ese sentido, simplemente es que se comporte como lo que la regla prescribe. La persona, para usar competentemente rojo, dice rojo solo en ocasiones de rojo, y entonces está siguiendo la regla que prescribe el uso de esa palabra. Sin embargo, dice Selarce, este sería un costo excesivo, porque tendríamos una conexión entre regularidad y regla que podría ser meramente accidental, y entonces tendríamos el caso, como decía Daniel en algún momento, del autómata o de un loro que ha sido condicionado para decir rojo en ocasiones de rojo, y sin embargo no entiende rojo, y ese sería un problema, digamos, porque no estaría siguiendo las reglas del lenguaje. Entonces lo que dice Selarce, o sea, lo que yo extraigo de estas, que se puede extraer de esta discusión, digamos, de lo que podríamos considerar una especie de límite superior de obediencia a reglas y límite inferior, son dos restricciones que cualquier concepción del lenguaje como actividad esencialmente reglada debería poder, dos condiciones de las que debería poder dar cuenta. Una es la restricción de no accidentalidad, que la conexión entre la regla y el acto es no accidental, y en ese sentido el acto se hace, el acto supongamos lingüístico, se hace por la regla, eso es lo que queremos hacer inteligible, y eso era lo que no cumplía la idea de mera conformidad a las reglas, y una restricción de adecuación explicativa, donde la regla permite explicar el hecho de que haya contenido mental o semántico, que era la restricción que no se cumplía a la hora de analizar la solución propuesta de obediencia a reglas. Porque la regla que postulábamos para interpretar para entender el ítem semántico era semántica ella misma, digamos, era semánticamente articulada. Entonces, a partir de estas dos restricciones, que bueno, son una reconstrucción mía, pero creo que es muy plausible hacerlo así, Selarce presenta su vía media, que nombre,
y dice, bueno, hasta ahora hemos supuesto que la única manera que tiene de entrar en un sistema complejo de actividades en la explicación de que se produzca un acto determinado es la de que la gente tenga presente el sistema e intente realizarlo. Es decir, el hablante tenga presente para seguir las reglas el sistema de cómo se debe hablar, cosa que equivale a decir que a menos que la gente tenga una concepción del sistema, la conformidad a él de su conducta tiene que ser accidental. Entonces, cuando quitamos esa idea de tener presente al sistema, de obedecer reglas, ya caemos en esa conformidad donde la conexión entre regla y comportamiento es accidental. Desde luego, en un sentido de esta palabra sería accidental, pues en una de sus acepciones, accidental significa no intencionado, pero en otro sentido es lo opuesto de necesario, y es indudable que puede haber una relación no intencionada de un acto con un sistema de actos que con todo sea necesario. Una relación de un género tal que sea apropiado decir que el acto ha ocurrido debido al lugar que ocupa en el sistema semejante tipo de actos. Esta es como el análisis que hace Sellars, y para eso da dos ejemplos en particular. Uno es el de la danza de las abejas, donde hace una analogía con la selección natural y dice, bueno, cuando tenemos un movimiento particular de una abeja que está danzando y por lo tanto en algún sentido indicándole a las otras dónde hay alimento, lo está haciendo como parte de un sistema, digamos, como parte de una danza. Y la conformación de ese sistema, además, se explica por el valor adaptativo que para las abejas ancestras tuvo esa danza, tuvo ese patrón particular. Entonces podemos identificar a un acto en virtud de un sistema, y aún más que el acto se hace por el sistema, porque la selección natural, en su manera no agentiva, digamos, ha ido forzando las cosas de tal modo que se ha conformado un patrón, y en virtud de hacer ese patrón es que se realiza ese acto, ¿sí? Eso es como el ejemplo, si se quiere, más de la conexión Sellars-Darwin que alguna vez, que ayer charlamos un poco con Juan. Pero por otra parte, menciona Sellars al condicionamiento operante. Esto es significado como clasificación funcional, pero permite hacer inteligible la misma idea, donde tenemos el concepto de comportamiento que exhibe una pauta, no porque sea producido por la intención de que exhiba esa pauta, sino porque la propensión a emitir el comportamiento, que es parte de la pauta, ha sido selectivamente reforzada, y la propensión a emitir comportamiento que no se conforma a esta pauta ha sido selectivamente extinta. Entonces, en el caso del niño que aprende el lenguaje, podemos decir, bueno, cuando él decía rojo en ocasiones de verde, le pegaban o hacían algo así, de modo que fueron moldeando los adultos su conducta hasta que dijo las cosas correctas, digamos. Por supuesto, todo esto es falible. El niño se puede equivocar, las abejas pueden errarle, y eso obviamente tiene consecuencias. Bueno, estos son los ejemplos de Sellars, y ahora me interesa ver qué lectura hacen los normativistas sellarsianos acá. Como saqué la parte de reglas de crítica, va a estar más Hogeland y de Vries que Peregrine, pero aplica en todos los puntos a Peregrine también. Bueno, Hogeland presenta una forma, en el texto La intencionalidad, todas las estrellas, una forma de pragmatismo social en la que existen, por un lado, prescripciones de los miembros de la comunidad, expresadas a través de disposiciones a sancionar y a alentar ciertos comportamientos, y por otra parte una tendencia al conformismo e imitación social por parte de los agentes que se incorporan a la comunidad, los niños, por ejemplo, que hace que se ajusten a las prescripciones externas. Esta idea del conformismo parece ser una innovación de Hogeland que no está presente que no está presente en Sellars, en el sentido de que hay una tendencia de los niños a ser como es prescripto y no es simplemente una especie de que siempre hay que estar sancionando. Bueno, eso por un lado Hogeland, y ahora veamos el rol que las normas tienen en Hogeland, que es lo que a mí me interesa principalmente. Y dice, las normas como tales, clases existentes de disposiciones compartidas, engendran causalmente y fomentan disposiciones y comportamientos normales ulteriores a través del mecanismo del conformismo. Actuamos y hablamos, trabajamos y jugamos como lo hacemos, debido a que así es como es normalmente hecho en nuestra comunidad,
así el comportamiento social neopragmatista, que es la variante que defiende él, es gobernado por normas, guiado y dirigido, y las normas izquierdistas son, al menos tácitamente, entendidas y apreciadas como normas por las criaturas que se rigen por ellas. Entonces acá tenemos la noción, por un lado, la idea de que este seguimiento de reglas es tácito, entonces ya se debilita la condición antes que veíamos de la obediencia a reglas, donde había que seguir una regla interpretando símbolos, pero se entienden y se aprecian como normas. Y en este punto es donde creo que se puede leer plausiblemente una noción muy común de las posiciones normativistas, que es la idea de fuerza normativa. El hecho de que la norma o regla determina lo que la gente debe hacer o decir debido a que impacta en su economía cognitiva. En otras palabras, el hecho de entender y apreciar a las normas como normas, que menciona Hogeland, implica que la norma está en algún momento operativa e influenciando de algún modo causal al seguidor de reglas. Bueno, eso con respecto a Hogeland, para hacer inteligible la idea de fuerza normativa. En De Vries, no voy a leer todo, pero tenemos algo similar, donde las reglas apropiadas no son ellas mismas generalizaciones descriptivas, sino generalizaciones con fuerza prescriptiva o normativa. Y aquí estamos, De Vries algo que me faltó decir, pero es importante, tanto De Vries como Hogeland, en líneas anteriores se están refiriendo explícitamente al comportamiento regido por pautas, digamos, no a la noción cargada de obediencia a reglas. Esta sería como la noción más básica que, en virtud de la cual podríamos entender eventualmente la noción de obediencia a reglas. Bueno, acá, ¿cuál sería la relevancia teórica de todo esto? El rol de la fuerza normativa para estos normativistas celarcianos sería satisfacer lo que mencioné antes como condición de no accidentalidad. La relación entre el comportamiento y la norma no sería accidental debido a que este último es generado por la norma. Ahora, ¿cómo se satisface aquí la restricción de adecuación explicativa que mencioné? Que era que la regla que citábamos para hacer inteligible la noción de contenido no tenía que involucrar ella misma noción de contenido. Esa era la idea. Dado que el problema se originaba, en palabras de Ceras, por hacer todas las cosas, es decir cosas o hablar, con la intención de efectuar un sistema de jugadas, es decir, con la intención de seguir reglas, la solución del normativista celarciano es debilitar esta condición. En este caso, las reglas serían implícitas o no conscientes, lo que permitiría seguirlas sin tener la intención de hacerlo. Bueno, y ahí esas últimas 4 líneas son básicamente distintas citas donde los normativistas celarcianos tratan de hacer explícito eso, hacer explícito esas ideas. Y el punto final acerca de los normativistas celarcianos es cómo distinguen su posición con respecto al naturalismo. Y acá me interesa una variante de naturalismo particular, que son como la subsección de naturalismo que involucra alguna noción de norma, como puede ser la función biológica, es decir, las normas de la selección natural, o a las de la suposición de racionalidad de Dennett de la actitud intencional. La idea de Hogeland, y también Peregrini y De Vries lo menciona, son que estas normas son en algún sentido externas a los sistemas. No hacen emerger, bring about, la normalidad efectiva de los estados sobre los que aplican. Los estados no son como deberían ser debido a que así es como deberían ser, porque estas normas o estándares no juegan ningún rol en la efectivización de lo que prescribe. De algún modo esta idea de la norma no guía al comportamiento o del mismo modo como lo hace la clase de normas que ellos consideran implícitas, que sí tienen fuerza normativa, digamos. Entonces no serían satisfactorias con respecto a la condición de no accidentalidad, del mismo modo que sí lo es la perspectiva de la normativista celarciana. Paso entonces ahora a decir qué encuentro yo en Celars que me permite como desacreditar esta perspectiva. Y pensemos en la noción primero de debido a. Lo que figura como uno ahí, ya lo he mencionado, que es donde él expone esta idea de comportamiento regido por pautas, y dice, hay una relación de un género tal que es apropiado
de la cual es apropiado decir que el acto ha ocurrido debido al lugar que ocupa en el sistema. Entonces acá tenemos, bueno, el caso de la danza de las abejas, pero tenemos el caso también de las emisiones lingüísticas del niño que está aprendiendo, que se entiende ese acto particular en virtud de los antecedentes de condicionamiento que ha tenido. Y después tenemos otra idea de debido a, que es más fuerte, que es una parte posterior de algunas reflexiones sobre los juegos lingüísticos, donde compara justamente en qué sentido se sigue una regla cuando el comportamiento es regido por pautas y en qué sentido se sigue una regla cuando se obedece a ella. Dice, en los juegos jugados a modos de comportamiento obediente a reglas, no solamente se ejemplifican las posiciones especificadas por las reglas, pues esto sucede en el mero comportamiento regido por pautas, en el que, aunque existan reglas, el organismo que juegue no ha aprendido a jugar siguiéndola, sino que las reglas mismas entran en la génesis de las jugadas. Estas últimas se producen debido a aquellas. En esta idea de entrar en la génesis de las jugadas, creo que se ubica la idea de fuerza normativa, digamos. Es decir, lo que estoy tratando de decir es que lo que Cellar se preocupa de distinguir entre una noción de hacer un acto por la regla, en el sentido de ejemplificar, y hacer un acto por la regla, en el sentido de seguirla. Cellar se ocupa de distinguir esas dos ideas. Los normativistas celarcianos confunden o leen una forma de obediencia a reglas, pero una especie de obediencia a reglas implícitas. Esa es como una parte más textual, si se quiere, de que Sellars no estaba diciendo eso, y de hecho se ocupa de distinguirlas. Y aquí quizás una de las cuestiones es cómo lee el normativista celarciano el reforzamiento operante que vimos, permitía entender en Hogeland y en Sellars la idea de la adquisición del lenguaje. Según mi perspectiva, el normativista celarciano lee a esta dinámica de adiestramiento como un lugar donde hay fuerza normativa, donde el aprendiz hace su acción de decir determinada palabra debido a la regla, en el sentido demandante de que la regla entra en la génesis, digamos. Y como dice Hogeland, es como tal. El normativista se vale del hecho de que la sanción o reforzamiento es inmediata en algún sentido del comportamiento. En esta lo podemos pensar como muy gráficamente, como un niño haciendo una emisión incorrecta, alguien que lo sanciona en el sentido de que le grita o alguna cosa así, y bueno, para otro lado el niño dice otra cosa. Entonces ahí se trata de colar cierta fuerza normativa. Sin embargo, decir esto sería como decir que la abeja realiza su acto debido al sistema del que forma parte, donde ese acto no solo se interpreta como una ejemplificación de un sistema, o de una movida en un sistema, sino como mediado por la relación cognitiva de la abeja con el sistema, alguna forma de concepción. Y acá esta es la frase como que le da origen al trabajo, que sería para Sellars atribuir fuerza causal a una abstracción, porque él dice, bueno, la abeja no es que hace el movimiento por la danza porque la danza fue seleccionada, pues esto sería atribuir fuerza causal a una abstracción en el sentido de la abeja, digamos. Y en este sentido mismo, para el niño también sería decir que él lo hace, que él dice rojo porque los demás le enseñaron y así es como son las cosas, también sería una abstracción para él. Esta sería una vía para Sellars desencaminada para interpretar el fenómeno del comportamiento regido por pautas. Y aquí motivo un poco mejor, o defiendo un poco mejor, por qué sería desencaminado. La idea sería que el normativista celarciano cumple con la condición de no accidentalidad a partir de ser inteligible la idea de que la relación de un acto con una regla es necesaria y a la vez no intencionada. Pero no intencionada no puede significar, me parece, como pretenden los normativistas celarcianos, implícita o no consciente, y a la vez, digamos, en un sentido mi problema no es lo implícito o no consciente, sino la fuerza motivacional o la fuerza causal en tanto regla, digamos, que no se entiende bien qué quiere decir esto. La distinción de un debido a que significa ejemplificación y otro que significa estar motivado por la regla es lo que permite la diferencia entre cumplir o no con la restricción de adecuación explicativa. A lo que me refiero con esto es que
toda la motivación de Sellars para encontrar una vía media era justamente salir de la noción de obediencia a reglas, donde parecía que para aprender la regla que regía una emisión tenías que poder interpretarla, pero la restricción de adecuación explicativa no involucra solamente esta cuestión de interpretación de algo explícito, sino que haya cualquier forma de contenido que te pretende, que era lo que querías explicar, digamos. Entonces, en este sentido, no sería más básica si involucra alguna idea de comportamiento inteligente o entender o seguir la regla en tanto regla, digamos. Y si no es eso, seguir la regla en tanto regla no involucra nada inteligente, entonces no, yo no entiendo qué es, digamos. Y no parece haber posibilidad de estar motivado por la regla sin que el aprendiz que la sigue tenga algún contenido cognitivo para interpretar. En este sentido, como la idea final sería que la posición normativista que está defendiendo Sellars y que por lo tanto puede cumplir con las restricciones de la vía media, es una forma de normativismo sin fuerza normativa, donde hay un acto que se interpreta en virtud de formar parte de un sistema de actos, y en ese sentido no es arbitrario, pero no hay ninguna comprensión ni cuestión inteligente ahí. Y paso ya a la última, creo, diapositiva. ¿Cómo, digamos, qué relación tiene esto con el normativismo sellarsiano versus el naturalismo? La idea era que en la noción de fuerza normativa, del normativismo sellarsiano, era donde ellos ponían todas sus cartas para desprenderse de las formas de naturalismo, al menos, que involucran alguna noción normativa, aunque sea mínima, digamos. Ellos sostienen que la diferencia entre sus normas, la de los normativistas sellarsianos, y las de los naturalistas, era que estos últimos apelaban a normas independientes o externas a la criatura, estándares que no causan en estos casos su propio cumplimiento, pero según vimos, ser interno o causar el propio cumplimiento no puede significar ser adoptado por el seguidor de reglas, o sea, no puede significar nada desde la perspectiva del seguidor de reglas, o nada inteligente al menos. En este sentido, entonces, la norma provoca, engendra o causa ajuste con respecto a ella, simplemente debido a que recorta o poda las opciones disponibles de respuesta para la criatura, y en este sentido conforma progresivamente un estándar. Pero si eso es así, al menos las formas de naturalismo que encuentran en la selección natural, un conjunto de normas que especifican qué clase de relación debe tener un organismo con su entorno, sería tan interna como los patrones de aliento y sanción de los entrenadores hacia los aprendices, hacia el niño que aprende el lenguaje. Ciertamente esta norma mostraría su fuerza a partir de largos periodos de tiempo, donde la sanción y alientos requieren muchas generaciones para hacerse carne, y sin embargo no hay un límite de extensión temporal para cumplir con la restricción de no accidentalidad, es decir, no hay nada conceptual que le permita decir al normativista sellarsiano, digamos, tu norma de selección natural es arbitraria, mientras que la mía no. De este modo podemos ver que la diferencia que los normativistas sellarsianos esgrimen con respecto a los proyectos naturalistas depende esencialmente de su compromiso con la fuerza normativa. Fuera de este compromiso, las posiciones naturalistas se presentan como una forma de, al menos algunas de ellas, como una forma de normativismo de pleno derecho, como las demás. Bueno, es el recorrido, me queda un minuto me parece, así que lo utilizo. Lo que traté de hacer fue presentar a Sellars y su vía media con el problema de por qué obedecer a una regla no puede ser el modo más simple de seguirla, o al menos para que nos explique en qué consiste la actividad lingüística. Después decir qué estaban haciendo los normativistas sellarsianos y cómo involucraban ellos una idea de fuerza normativa. Caractericé luego, bueno, que Sellars justamente distingue muy bien entre un debido a, que es ejemplificar, y un debido a, que es estar motivado por, y que este compromiso entraría en conflicto con la restricción de adecuación explicativa, el compromiso de fuerza normativa. Y bueno, sostuve que la diferencia central entre normativismo sellarsiano y algunas formas de naturalismo se sostiene justamente sobre esta idea, y bueno, y que en realidad no son tan diferentes. Digamos, los normativistas sellarsianos no tienen tan buenas razones como creen para diferenciar su proyecto de la clase que están haciendo los normativistas naturalistas. Bueno, muchas gracias.
Eso fue todo. A ver. Bueno, muchísimas gracias. Ahí vuelta. Muchísimas gracias, Nicolás, por la presentación. Y ahora vamos a la discusión a cargo de Daniel Pared, de la Universidad de Mar del Plata. Daniel. Perdón, disculpen un segundo. Entro y vuelvo a salir porque me quedó un cartel grande que no puedo remover. Un segundito y salí. vuelvo. Bueno, entonces esperamos a Nicolás. Dale, gracias. Adelante. Bien. Es una bonita estrategia escaparse cuando te van a criticar. Sí. Ya hay manos levantadas. Ahí volvió. Está ansiosa la gente. ¿Estás, Nico? ¿Sí? Bueno, adelante, Daniel. Bien. Bueno, Nico, gracias por el trabajo. A mí me gustó mucho, la verdad, y de hecho se lo robé a Pedro, que está acá presente, creo, que también lo quería. Siento que es algo que vos estás desarrollando, espero que los comentarios te ayuden un poco en ese respecto, ¿no? Primero, me parece raro que hables de normativistas serracianos y no aparezca Brandon, casi. Parece que cuando uno piensa en normativismo y Sellars, lo primero que se le ocurre es Robert Brandon, últimamente por la repercusión que tiene. Y después, respecto al valor normativo en Sellars, me parece a mí que en cierta forma puede haber una distinción en lo que es el criterio de explicación. ¿En qué sentido? En que uno puede pensar en la filogénesis del lenguaje y la ontogénesis del lenguaje. En el caso de la ontogénesis, me parece que Sellars estaría de acuerdo con tu lectura, y la fuerza normativa lo único que haría sería crearía una especie de círculo argumentativo, porque en algún momento tendrías que siempre suponer que existe alguna norma previa que guía esas pautas. Sin embargo, me parece que Sellars sí acepta, una vez que ya vos tenés una comunidad, y que esa comunidad tiene normas, que en la ontogénesis esas pautas se puedan guiar por normas que ya existen, que pueden estar explícitas para una persona que guía, para el que enseña, y que se presentan tal vez de manera implícita para las personas que aprenden. Sin duda sí, los normativistas prestan más atención, me parece, a este fenómeno que tiene que ver cuando ya existe el lenguaje, ya podés contar con normas, a diferencia de las lecturas naturalistas. Pienso en este caso, vos lo mencionás en el trabajo, pero no acá, que es el caso de Millikan. Millikan, quien sigue a Sellars, precisamente en un trabajo que se llama El padre, el hijo y la hija, trata esta diferencia respecto a la norma con la visión normativista de Robert Brandon, que también sigue a Sellars, y marca el punto de diferencia respecto al valor que tiene la norma y al peso que tiene. Y en cierta forma yo diría, no sé si te parece a vos, las lecturas naturalistas como las de Millikan, en cierta forma tienen una interpretación sellariana también algo viciada, como los normativistas, porque están prestando atención a un único elemento, que es el de las esquemas y el de pautas de conducta, y normas como función. Entonces, en cierto punto, una de las tesis que vos tenías, que era que Sellars no defendía un normativismo de la fuerza normativa, y que no podría estar defendiéndolo, sería circunscrita, me parece, solamente a la idea de lenguaje en tanto que filogénesis. Es decir, me parece que si uno saca la fuerza normativa de la teoría sellariana, está sacando bastante de su teoría, porque lo que precisamente reconoce su teoría es el carácter evaluativo de las normas, el carácter prescriptivo que tienen, que es de lo que se toman los normativistas sellarianos.
Entonces, de cierta forma, habría ahí, me parece, dentro de tu trabajo, una especie de matización. Sería, bueno, estas tesis dirigidas principalmente a lo que es la filogénesis del lenguaje. Y por otro, bueno, acá hay una especie de diferencia un poco vos tenías respecto al trabajo. Vos en el trabajo habías mencionado que si vos sacabas la fuerza normativa de la filosofía de Sellars, lo que te quedaba era una posición naturalista, que no se diferenciaba de las otras, como Dennett o Millikan. En este punto yo creo que sí, pero si al mismo tiempo vos tenés que abandonar algo de la teoría de Sellars, y en ese caso la interpretación naturalista también sería viciada, que sería la idea de las normas evaluativas, que están en la teoría de Sellars. De hecho, acá tengo, por ejemplo, una Millikan, que yo principalmente estaba pensando, se diferencia precisamente en este punto, que vos también utilizás en el trabajo la cita de el lenguaje cargado de deber. Ella viene hablando de la metáfora del juego como explicación del lenguaje y la idea de sistemas de la danza de las abejas como metáforas, y en ese caso dice, tomando la segunda, dice que ella dice, he adoptado en mi obra, precisamente esta que es la segunda, las normas lingüísticas son usos que han tenido valor para la supervivencia, en palabras de Sellars. Como tales, estas normas son de hecho trascendentes a las disposiciones, pero no están cargadas de deber. No son prescriptivas o evaluativas. Su estatus no tiene nada que ver con la evaluación de alguien. Una norma es meramente una medida de la que los hechos efectivos pueden apartarse. No necesita ser una medida evaluativa. Yo creo que este es un punto en el cual Millikan se separa bastante de lo que es Sellars, porque no estaría muy de acuerdo. Sí. Discúlpame que te interrumpa, perdón. Simplemente se me perdió la última parte de la lectura de tu cita, que decías... Oh, se volvió a cortar ahí. ¿Estás? Se cortó lo tuyo, Nico. Volví a preguntar qué te había perdido de Daniel. Igual lo importante de la lectura, de última, si querés te paso el trabajo, lo importante de la lectura es que Millikan, como lectura naturalista que vos presentás, se separa de Sellars de la idea de normas evaluativas. Y es esto, me parece, lo que le permite despachar la fuerza normativa. Que Sellars no puede, porque inevitablemente va a tener que aceptar alguna fuerza normativa para poder dar cuenta también de lo que son las normas evaluativas, que se interpretan de manera implícita para los normativistas sellasianos. Entonces, un poco discutiendo tu posición, la idea sería que, de cierta forma, Sellars sí tiene lugar para la fuerza normativa, es solo que esa fuerza normativa cumple un rol explicativo para lo que es la adquisición del lenguaje, a diferencia de lo que vos decías, en los infantes, y no para la ontogénesis o el origen del lenguaje. Y esto porque la tesis de la restricción de la explicación puede tener dos formas de entenderse, y porque el lenguaje, las teorías explicativas pueden apelar a ambas. Y que en ese caso, también al tener que mantener la fuerza normativa y al tener también que aceptar normas evaluativas, se estaría Sellars, la posición de Sellars, separando de los naturalistas, a los cuales vos parece que querés unirlo. Y básicamente sí serían esas, y la última que tenía respecto a tu trabajo, yo igual que ahora me dijiste vos es un trabajo, una evaluación, ¿cómo te posicionarías un poco vos? Parece que estás más del lado del naturalismo, pero no sé si vos también sos crítico respecto a ese naturalismo, y estás buscando una especie de vía media sellasiana, o lo comprás de manera total. Esos son los comentarios, espero que te sirvan. Muchas gracias, Daniel, por el comentario. Bueno, Nico, que responder y Bueno, luego va a haber preguntas seguramente.
Bueno, muchísimas gracias, Daniel, por el comentario. Me di cuenta de que quizás mi internet puede andar un poco mal, así que nada, si algo sustantivo se pierde, me interrumpen nomás, no hay problema. Eso, gracias por la lectura, y le avisé bastante sobre la hora a Daniel que no iba a involucrar nada de las reglas de crítica, así que espero no haberle traído complicaciones con su comentario. A ver, empiezo por lo de mi perspectiva. Lo que estoy viendo cuando reconstruyo las distintas posiciones normativistas, básicamente son posiciones donde no podés satisfacer las dos condiciones a la vez, de tratar de explicar a partir de normas o reglas el contenido intencional o semántico, que esas normas determinen qué es lo que hace el agente, la criatura, es decir, lo que Sellars diría que un acto se entienda en virtud de un sistema y por lo tanto como un acto determinado, y que a la vez la norma guíe. Porque si guía como norma, entonces parecería que alguna forma de contenido tendría que tener, y entonces, ¿en qué sentido estamos explicando el contenido ahí? O sea, me parece un problema que se puede formular de modo bastante simple, y no entiendo, o sea, y que de hecho Sellars lo entendí muy bien en Sellars, no entiendo cómo utilizar lo implícito le saca la carga de contenido, digamos. Si queremos que guíe la norma, digamos, ¿no? En ese sentido, y que nos explique el contenido. Entonces, mi perspectiva sería, en principio, que la posición normativista no puede contener a la vez la idea de tratar de explicar el significado, y que las normas más básicas que explican ese significado guíen a los agentes, a los hablantes. Sobre el naturalismo, es algo que tengo que resolver, en el sentido de, no sé, entiendo que la perspectiva naturalista, y saqué esto de tus palabras, es una perspectiva limitada, en el sentido, por ejemplo, Millikan, nada, en las abejas hay intencionalidad, digamos, hay producción y consumo de representaciones, entonces empezás desde muy abajo, y después cómo llegás al lenguaje a partir de ahí, me parece que es un problema. Pero no sé si el punto para evaluar a un proyecto normativista tiene que ser que nos explique todas las nociones de contenido, o toda la dispersión de significado en la cual utilizamos las ideas de intencionalidad, o representación, o contenido. Uno podría evaluarlo como un proyecto normativista en sus propios términos, como decir, ¿nos permite determinar contenido, sí o no? ¿Es explicativo, sí o no? Y entonces, en este sentido, yo creo que Millikan hace un mejor trabajo que un normativista sellarsiano que quiere colar por ahí la idea de fuerza normativa. ¿Por qué no metí a Brandom? Brandom me cuesta un montón. No, y he leído algunas cosas de él que lo acercan a la posición de Millikan. Hay un artículo del 2001, donde básicamente dice que ellos empiezan por lugares distintos. Para él, la normatividad prescriptiva es la base de cualquier clase de vocabulario descriptivo y demás, es como una forma de prescriptivismo, y Millikan empieza por nociones modales, dice él. Pero quizás en Making It Explicit esté, porque la verdad es que no lo leí todo, pero no sé si el punto de Brandom es el mismo de los normativistas sellarsianos, de mis normas tienen fuerza motivacional que guían la conducta de los agentes y las tuyas no. No sé, me parece que otra idea podría ser: yo me ocupo de ciertos fenómenos, que son los fenómenos conceptualmente articulados, lingüísticamente mediados, inferencialmente mediados, como mencionaba Jonathan, y vos te ocupas de fenómenos mucho más básicos. Eso respecto a Brandom. Y después, respecto a la perspectiva entre filogénesis y endogénesis, yo reconozco que la posición de Sellars así, de un acto se puede interpretar en virtud del sistema de actos, si vos no tenés qué te explica cómo surgieron esos, digamos, cómo se conformaron, en virtud de qué, esa sería la cuestión, en virtud de qué ese sistema de actos se ha conformado, o tiene la forma que tiene, es cierto que te falta una explicación, digamos. Y en ese sentido me parece que la selección natural es una buena idea, pues siempre te dice en virtud de qué, digamos, en virtud de que fueron seleccionados. Por eso la explicación de
de la abeja y del acto de la abeja, que se hace como parte de una pauta, se puede explicar muy fácil porque sabemos de dónde viene la pauta, digamos. En cambio, la filogénesis de nuestras propias normas es mucho más difícil de entender. Entonces, en ese sentido, reconozco que la perspectiva celarciana tomada así no alcanza para explicar fenómenos mucho más, los fenómenos más elevados. Y después, respecto a la cuestión de la... No estoy seguro si entendí bien el punto de que mi perspectiva sin fuerza normativa podría explicar la filogénesis, pero no la ontogénesis. Y quizás, y eso puede tener que ver en cómo escribí el trabajo, que me faltó diferenciar esto, de que la noción de fuerza normativa no tiene que tener sentido para nosotros. Si la idea de Hogeland, por ejemplo, es que la norma opera como tal al guiar al niño, no puede ser la idea de, mira cómo lo están forzando, lo están adiestrando, que nosotros podamos describir. Tiene que ser algo que para el niño tenga algún sentido como norma. Esa es la idea de fuerza normativa. Entonces, en el sentido, me parece que la idea de ontogénesis, o de adquisición del lenguaje, no involucra la idea de fuerza normativa, y por eso Sellars la explica en términos del reforzamiento operante, digamos, del adiestramiento. Bueno, de modo medio desordenado, pero esos son mis réplicas a los puntos que agarré de lo que me dijo Daniel, a quien le agradezco, y te voy a pedir el trabajo, Daniel. Muchas gracias. Gracias, Tito, por las respuestas. Te corté, Fede. No, todo bien. Bueno, tenemos por ahora un par de manos levantadas. Bruno primero. Bueno, muchísimas gracias Nico y Daniel, fue muy interesante el intercambio y los respectivos trabajos. Nico, me gustó mucho tu trabajo, de hecho me pareció excelente, me interesó mucho, como otras veces hemos hablado, es un tema que, como sabes, a mí me toca bastante profundo porque justo el tema que trabajas es algo que a mí me interesa particularmente. Nada, voy a hacer 3 comentarios más o menos breves. Algunos de refuerzo del trabajo y algunos más bien críticos. No sé si los podría diferenciar, así que te los doy y vos fíjate cómo se arman. Primer comentario, que es el crítico. Me da cierta sensación, si bien no creo que sea algo necesario del trabajo, que en algunos lugares la idea de fuerza normativa adquiere demasiado peso motivacional y se empieza a parecer que en principio sería una crítica a personas que quieren modelarlo a partir de la idea de lo implícito, se empieza a parecer demasiado a lo explícito, o sea, precisamente contra lo que lo quieren contraponer. Entonces, si fuera a ser una caracterización de fuerza normativa que pudiera recuperar la idea de que hay una fuerza normativa explícita e implícita, la idea de la guía o lo motivacional no tiene que ser explicada por lo menos de tal manera que se pueda distinguir una versión implícita o explícita, porque la idea de guía, por lo menos para gente como Brandom o algunos de los que vos más puntualmente trabajaste, precisamente está asociada a la idea de lo explícito. Entonces la idea de lo implícito es evitar que la fuerza motivacional sea guía, sino explicar que yo sigo la regla a partir de un comportamiento, no a partir de una representación de cualquier tipo. Entonces quizá eso como única cosa que alguien te puede decir, no, estás modelando fuerza normativa demasiado explícitamente. Después una contrarréplica podría ser que si no es eso no se entiende que es lo implícito, que he escuchado y que podría ser válida. Pero sí, sin duda, si vas a ir contra un ataque contra lo implícito, para modelar la idea de regla, quizá eso habría que ver. Lo otro que iba a decir, que es en algún sentido, distanciándome de este comentario que acabo de hacer, es que me parece que efectivamente existe una distinción, o sea, que existe una fuerza normativa explícita, implícita, y que incluso uno puede ir más abajo y ya hablar simplemente del rol explicativo que tienen las reglas en promover un comportamiento que no le signifique nada al individuo en cuestión que está siendo reglado, por decirlo de alguna manera, y me parece que tenés razón, que eso es lo que se las dice en Some Reflections on Language Games, cuando dice que la abeja no tiene ningún sentido la representación, y yo creo que añadiría ni implícita ni explícita del sistema de reglas de la selección natural que ha prevalecido su comportamiento por sobre otros. Entonces me parece que ahí tenés un muy buen punto, que de hecho va a contrapelo de las grandes, me parece, las lecturas pragmatistas o pragmatista friendly de Sellars. O sea, precisamente creo que para muchos post-randomianos la idea de implícito-explícito es la manera
digamos, de cabecera de resolver el problema del regreso de las interpretaciones, y creo que vos ahí haces una diferencia interesante entre explícito e implícito, e incluso algo que sería por debajo, que es lo que tendría la abeja. A lo cual yo simplemente te diría como dos caminos posibles para profundizar, o sea, que se me ocurrieron y son temas que creo que los dos trabajamos. Por un lado, la relación que tiene lo implícito, como para pensar otra manera de pensar lo implícito que quizás sea más amigable con tu trabajo, que tiene la tercera persona, que es algo que salió en el trabajo recién de Jonathan respecto de la diferencia entre la pregunta de qué es tomar a alguien por estar infiriendo y la diferencia con que alguien esté infiriendo, algo que yo no comenté pero que pensé, eso es presuponer que la inferencia no es constitutivamente algo de interpretación, que interpretar a alguien o atribuirle a alguien la inferencia no es en parte constitutivo del hecho mismo. Hay algo interesante cuando Brandon cuenta la historia de los monos en Make It Explicit, en el primer capítulo, que es esta idea de que, si bien el que tiene la actitud normativa y la disposición es quien es golpeado, o sea, quien es aleccionado, parte importante es que el comportamiento termina con que quien golpea deja de golpear y presumiblemente es porque puede hacer una especie de adscripción de seguimiento de reglas. Me parece que es importante la relación que hay entre el uso de Brandon de implícito y su interpretativismo o adscriptivismo general, el hecho de que juega un rol importante la actitud normativa de quien ve una actitud normativa. Entonces ahí quizá el lado de lo importante del implícito no es tanto el comportamiento que puede tener una persona, sino cómo puede ser recepcionado el comportamiento por otro organismo en tanto actitud normativa, o sea, una especie de actitud normativa de la actitud normativa, o algo más parecido a lo que vos mencionabas de Dennett, que creo que no está con la actitud intencional tan lejos. Y un último comentario, y cierro con esto, tiene algo que ver, me parece, esto es algo que yo estoy trabajando y te lo comento porque entiendo que a vos te interesan los mismos temas, con lo que es, no sé si lo tenés muy fresco el tema, pero la inversión de los condicionales en el Wittgenstein de Kripke, la idea de que seguimos una regla, pero no porque eso en ningún sentido sea motivacionalmente, sino que decimos que seguimos la regla porque nos comportamos de igual manera y no nos comportamos de igual manera porque seguimos la misma regla. La idea es que el condicional leído de derecha a izquierda y no de izquierda a derecha tiene un uso performativo para quien quiera adiestrar a alguien en la comunidad, no para quien es adiestrado. El condicional, si querés decir más con la suma, hace tal cosa, no le significa nada a quien entra, es parte de lo que cae supuestamente con la paradoja. Pero le sirve a quien está dentro ya de la comunidad para integrar a alguien. Tiene un rol expresivo, si querés, o performativo en establecer lo que sería, una vez ya adentrado alguien en el lenguaje, lo que es comportamiento normal o no normal. Quizá por ahí vaya algo más de lo que tenía en mente Sellars, porque Sellars efectivamente en otros textos, y creo que vos incluso lo mencionás, sí cita lo que es la cita de la propia persona ya instruida de su comportamiento pasado. De hecho, lo que yo comenté ayer del trabajo de Daniel, el parágrafo 37 del Empirismo de la filosofía de la mente, yo entiendo que el propio hablante tiene que poder citar su comportamiento previo, su adiestramiento, si bien no significaba nada en su momento, si le significa algo ahora. Entonces en Sellars hay varios de estos elementos. Posiblemente Sellars no tenga una unidad básica general, pero retomaba varios de estos elementos. Yo creo que estas son cosas que se me ocurrieron que creo que pueden servir a tu trabajo. Pero sí, en vistas creo que tenés un gran punto de que hay algo, incluso por debajo del implícito, que es más que es la mera disposición, pero es algo así como la disposición biológicamente seleccionada. Sí. Eso me gustó realmente mucho tu trabajo. José. Una cuestión nada más. Tal vez si no hay otras preguntas, quizás convenga que conteste Nico. No sé si les molesta a ustedes o si no lo hago, pero como fue un poco larga la intervención, capaz se pierdan puntos y todo eso. Como prefiera Nico, decide Nico. Dale. Bueno, gracias. No, entonces le contesto a Bruno. O sea, el último punto, empiezo por lo último, que mencionaste como inversión del condicional. Yo la verdad que no conocía eso. Y pensaba si en algún sentido no podía ser espejado con la distinción que Sellars hace entre regla de crítica y regla de acción, que bueno, no trabajé acá, pero donde la regla de crítica especifica como así deben ser las cosas, de modo bastante impersonal, y uno podría decir que el que aprende el lenguaje está siguiendo la regla de crítica si hay reglas de acción, es decir, sí, cuando por ejemplo hay que decir rojo y demás,
que los adiestradores le hacen, orientan a la persona que aprende el lenguaje, y entonces ahí está, en ese sentido estaría siguiendo el aprendiz la regla en virtud de sus adiestradores. Por ejemplo, esa idea de interrelación, regla de crítica, regla de acción, la utilizan mucho, por ejemplo, De Vries y Peregrine también, como esto, sin la regla de acción, la regla de crítica no se entiende. Es decir, sin cómo los otros impulsan al hablante, no se entiende. Entonces ahora tenés que explicar cómo se generaron, no sé, las primeras reglas de acción, ¿no? Y me parece que, si bien no estoy seguro de estar captando bien tu punto de la inversión del condicional, lo que yo estaba tratando de preguntarme es, ¿qué significa para el hablante? Más allá de, para el hablante, para el que está aprendiendo a hablar, más allá de lo que signifique para sus adiestradores. Porque ahí, digamos, ¿cuál es el trabajo explicativo que estamos haciendo a partir de la noción de norma, si ya tenemos todos los fenómenos interesantes ya conformados, en el sentido de ya hay obediencia, ya hay todo, y simplemente quizás tendríamos que adaptarlos para ver cómo se incorporan nuevos hablantes, pero a mí me parece la pregunta más interesante para el normativista, que quiere explicar a partir de la noción de regla, la idea como primigenia, cómo emerge el contenido, es desde la perspectiva del hablante, y en este sentido es que yo digo como no puede haber fuerza normativa ahí como tal. Después sobre la cuestión de lo implícito o lo explícito, estaba pensando, o sea, no sé bien qué es implícito. O sea, si implícito significa no hay contenido ahí, entonces la selección natural está implícita en lo que hace la abeja, digamos. Entiendo que eso no sería algo que Brandon querría decir, donde la idea de lo implícito está involucrado en algún sentido en nuestras prácticas, constitutivamente en nuestras prácticas. Entonces, si implícito va a significar que tenemos como una especie de dualismo de descripciones, donde tenés movimientos físicamente describibles en un vocabulario no normativo y movimientos, no sé, movimientos del lenguaje, o sí, movimientos del lenguaje que los podés describir normativamente, eso también lo podés tener cuando describís la conducta de, por ejemplo, las abejas. Y en ese sentido no sé cuán abajo estoy yo yendo más con respecto a lo implícito. Ahí se me pierde un poco la diferencia. En principio podría decir que no me queda claro, digamos, cómo la idea de fuerza normativa se puede hacer implícita. La regla involucra contenido o no. Si no involucra contenido, entonces, ¿cómo es algo más que fuerza bruta? Pues fuerza bruta ya tenemos el condicionamiento y tenemos la selección natural. No veo cómo hay algo ahí intermedio. Y eso, en principio eso es todo, pero supongo que lo podemos seguir charlando, Bruno. Gracias por las preguntas y, o sea, por los comentarios. José, ahora sí. Gracias. No, a mí me encantó el trabajo también, Nico. Muy clarito, me pareció además un tema difícil. Yo creo que estoy de acuerdo en casi todo. Me parece que Sellars es bastante más naturalista de lo que lo quieren hacer sus seguidores, mucho más. Primero, así rápidamente en relación a Brandon, digo si es relevante o no para este proyecto, porque vos mencionaste que habías visto el Making It Explicit empieza hablando de las sanciones, después medio duda de que funcionen las sanciones así externas, tipo los golpes, lo da como un ejemplo, y después ya pasa a hablar de sanciones internas, es decir, yo te sanciono a vos atribuyéndote o sacándote estatus normativos. O sea, mi forma de sancionarte es diciendo Nico está bien o Nico está mal. Si vos ves los últimos trabajos de Brandon, el nuevo de Spirit of Trust o cualquier otro, después de Making It Explicit para adelante directamente no vuelve a hablar de sanción.
O sea, el making explicit las menciona brevemente, las convierte en sanciones internas puramente normativas y después ya no vuelve a hablar más del tema. Así que estamos como bastante lejos de ese proyecto, ¿no? En segundo lugar, yo creo que tenés razón si es que realmente los celarcianos dicen que la norma tiene fuerza para el entrenado. No tiene fuerza, eso lo dice Celar explícitamente. Seguramente te sirva ver Actions and Events. Ahí al comienzo explica por qué pasar de P a Q, porque es necesario para un hablante pasar de P a Q, en el sentido que está entrenado causalmente para hacer eso. Y Celar dice, la regla está involucrada porque alguien se encargó de condicionarlo de ese modo. Ese es todo el involucramiento que hay de la regla, ¿no? En ese sentido, sí tenés, incluso para Celar, por los ejemplos que da, no es muy distinto, o no es distinto, el sentido en que alguien habla y dice cosas con significado, del sentido en que el reloj da las y cuarto, porque fue diseñado para dar las y cuarto, ¿no? Es lo mismo. A alguien se le ocurrió que así tenían que ser las cosas, ¿no? Después está el tema de las reglas de acción, que no queda muy claro en el sistema de Celar cómo funciona, pero bueno, no me quiero meter en eso. Lo que sí me parece que hay una distinción, o sea, por ejemplo, sí estoy de acuerdo con vos cuando vos decís que para De Vries los comportamientos o las reglas son generalizaciones de comportamiento con fuerza prescriptiva. No, eso no, por lo menos en Celar se ve claro que no es así, digamos. No hay nada prescriptivo en las uniformidades de mi comportamiento que exhiben mi comportamiento, ¿no? Y permanecen así, además, eso lo dice Celar claramente. Lo que sí me parece que hay una diferencia importante, y que por ahí sí se puede colar algún sentido de normatividad, no este sentido tan promiscuo de normatividad que le gusta a los seguidores de Celar o que le gusta a Brandon también, algún sentido de normatividad en la diferencia que hay en el mecanismo que hace que yo tenga una uniformidad en mi comportamiento, en ese mecanismo versus la selección natural, ¿no? Porque es importante, o sea, vos podés decir, en un sentido muy abstracto se pueden parecer, pero sin duda hay una diferencia específica en que en un caso yo exhibo la uniformidad de que exhibo en mi comportamiento porque me entrenaron para hacer eso, por lo tanto, mis uniformidades, como hay gente que me entrenó, están las puedo cambiar, o las pueden cambiar otros, o yo puedo cambiarlas, o yo puedo entrenar a otros con otras uniformidades. Cosa que no parece estar abierto para la selección natural. Bueno, están los organismos genéticamente modificados y todas esas cosas, pero en todas cosas ahí ya entran reglas de crítica para otras especies, ¿no? Pero digo, cuando está ese mecanismo, y entonces ese fenómeno que es puramente causal o que es puramente una uniformidad puede ser transformado, ¿no? Aunque incluso cuando generamos uniformidades que no queríamos generar, generamos la uniformidad 1, 2 y 3 y junto con esa vino otra más. Dijimos, che, mira, empezó a tener esta otra. Bueno, cambiémosla porque entonces si lo dedicamos así, termina siendo de esta otra forma, ¿no? Todo eso es importante y me parece que en ese juego de revisar cuáles son las consecuencias de las uniformidades o las estructuras causales que hacemos que existen en el mundo, en ese juego estaría la normatividad, ¿no? Porque estaría la posibilidad de evaluar, de revisar, de decir, pero normatividad simplemente en este sentido. Yo genero uniformidades y después las reviso o no, o las mantengo. Pero me parece que viene por ese lado, por la diferencia del mecanismo que genera las uniformidades, nada más. Daniel, hay varias preguntas, así que Nico, vamos a hacerlas todas juntas y después responder. Así que anda anotando. Puedo Daniel. pasar, puedo pasar. Dale, Daniel, dale. No, estaba pensando, Nico, en algunos sistemas de reglas que son implícitos, en el sentido de que nosotros no tenemos una representación explícita de ellos.
normalmente, digamos, podemos estudiar y tenerlas, pero digamos, en primera instancia no tenemos por qué tener una representación explícita de esas reglas. Esas reglas tienen fuerza normativa para nosotros, determinan que nosotros aceptemos o rechacemos ciertos productos y que también ayudan a explicar el contenido que atribuimos a nuestras producciones verbales. Estoy pensando en particular en las reglas gramaticales. Es decir, si uno no se pone a estudiar lingüística, no conoce las reglas gramaticales que uno está usando, en ese sentido son implícitas, tienen fuerza causal porque me hacen hablar de cierto modo, o en el sentido de que las producciones, tanto cuando hablo o cuando interpreto, están operando y explican por qué acepto ciertas oraciones como bien formadas y otras no, pero al mismo tiempo tienen una fuerza normativa en nosotros, en el sentido de que nos ayudan sobre esa base a juzgar cuando está bien formada una oración o cuando no. En ese sentido, el caso de las reglas gramaticales, pero también se puede citar de la lógica, son reglas, digamos, que satisfacen tu requisito explicativo, pero no están en colisión con la fuerza normativa. Entonces, no sé qué pensás acerca de esos casos, o si has pensado en casos de ese tipo de reglas. Alejandro. Sí, mi pregunta es general y en algún sentido quizás un tanto ingenua, pero lo que quería preguntarte era más bien si el problema del lado de los normativistas selarcianos no era asumir un compromiso con el tipo de percatación o acceso que uno tiene al rol que desempeña la regla en la Constitución y en la guía de los actos lingüísticos, ¿no? O con significado, ¿no? Con contenido, de acuerdo a cómo quieras extender la teoría, hacia contenido mental o a contenido lingüístico. En general estoy pensando en muchas afirmaciones que hace Millikan alrededor de los 80, en donde pareciera ligar la herencia selarciana con el proyecto externista semántico, ¿no? Y su crítica, por otro lado, al racionalismo del significado, o al proyecto racionalista, como ella lo llama, como una crítica en donde lo que hay que dejar a un lado es esta idea de que uno tiene una conciencia de lo constituyente del contenido, no tiene algún acceso, digamos, sustantivo a eso. Y cómo, digamos, la tradición selarciana, tal como ella la lee, lo que hace es reconducirnos en la vía del externismo que para la época estaban abriendo Putnam y Burge. Entonces quería preguntarte, por un lado, si quizás lo problemático del lado del normatismo selarciano no era este compromiso con un internismo epistémico o con alguna noción de acceso sustantiva, respecto a cómo luego voy a tener que justificarme en haber acertado de cierta manera o haberme conducido de cierta manera. Hay un texto de Salabardo en la línea del texto de Kripke, creo que es del 2000 o algo así, donde dice, bueno, el problema es este, ¿no? Y él dice, el problema es el internismo epistémico. No es un internismo semántico, sino que es un compromiso internista epistémico de fondo. Y en relación a esto, quería preguntarte si hay una relación directa entre este compromiso y ser o no naturalista, ¿no? O sea, yo creo que es más bien ortogonal la cuestión. Uno podría quizás incluso no llevar adelante un proyecto naturalista como el de Millikan y no comprometerse con algo como esto, como el supuesto internista epistémico. Entonces me parece que quizás las cuestiones podrían separarse en algún punto. Tengo una pregunta yo, muy breve, sobre Hogeland, que a quien no he recorrido mucho, y me interesó esta idea del conformismo que mencionaste. Me interesó porque me interesó desde Wittgenstein, ¿no? Porque en general el foco está puesto en el que atribuye y no en el atribuido, ¿no? Y entonces quería preguntarte cuál es la naturaleza en Hogeland de esta apelación a la idea de conformismo. Si es una tesis empírica o es una condición de posibilidad de la comunidad lingüística. Quiero decir, y en cualquiera de los dos casos, ¿cuál es el contenido de la idea de conformismo?
es algo así como meramente formar parte de una comunidad, ser conformista, o seguir determinadas reglas, porque si es lo segundo es más complicado, ¿no? Parece que la posibilidad, ¿no? Entonces, nada, un poquito que aclares un poquito esa idea, porque me pareció interesante de arranque. Bueno, empiezo por lo último. La idea de conformismo, o sea, Hogeland cuando introduce, tanto en su ensayo donde repasa varias posiciones acerca de la intencionalidad, empieza a introducir la propia, utiliza un vocabulario al principio disposicional, ¿no? Digamos, tanto las normas como el conformismo es disposicional, y luego 3 párrafos después las normas empiezan a operar como normas sin que haya, digamos, explicativamente cambiado nada, digamos. A mí me parece que la lectura en ese sentido más caritativa de Hogeland es que el conformismo es una disposición que tenemos, eso a que cuando nos corrigen eventualmente una especie de imitación social respecto a lo que hacen los demás hablantes, digamos, lo que hacen los adultos. Y en este sentido decía yo que era una innovación respecto a lo de Sellars, porque nada, si no tenemos una versión que es muy como maquiavélica, o como la rata a la que le hacen tomar una sustancia que no le gusta, porque si no la toma, le dan una descarga eléctrica, una clase de cosas así, como medio siempre aversiva, digamos. Entonces el conformismo me parece que como tesis empírica al menos ayudaría a solventar eso. Después hay esta cuestión de qué trae el aprendiz, digamos, me parece muy interesante, por ejemplo, si tiene una disposición, una motivación intrínseca a conformarse, por ejemplo, no solamente desde afuera, o si es una disposición de lo que veo lo hago. Pero en Hogeland me parece que es más disposicional. La cuestión de la percatación de Alejandro, sí, o sea, y empiezo por la última parte del comentario, que es, yo tendría que haber distinguido mejor que no es que si negás la fuerza normativa sos más naturalista, y si la afirmás sos menos naturalista. Bueno, quizás eso último sí, pero al menos si la negás no necesariamente, y ese es quizás uno de los planes de trabajo una idea de trabajo que tengo, es centrar un poco más seriamente con Brandom y ver en qué medida, por ejemplo, Millikan y Brandom están pensando en lo mismo en el sentido de proyectos normativistas, que hacen inteligible cierta forma de contenido, aunque les interesen fenómenos muy distintos. Y sobre la cuestión de la percatación, digamos, la idea de fuerza normativa tiene que tener sentido para el aprendiz, digamos, para el agente, que se incorpora al sistema de reglas, si tiene sentido de algún modo. Entonces, en ese sentido, si estamos pensando en, de algún modo, comprensión, comportamiento inteligente, esa clase de formulaciones que creo que utilizan los normativistas sellarsianos, parece ir por el lado de alguna forma de percatación. Sí, eso es lo que tengo para decir sobre ese punto. Me parece que sí está ligada a la idea de fuerza normativa ahí. Sobre las cuestiones de las reglas de gramática. O sea, las reglas de gramática para un aprendiz, ¿en qué sentido están implícitas? Pues eso es la gracia hermosa de citar una comunidad, digamos, de que no, digamos, es muy fácil nosotros, participando de comunidades, entender cómo para nosotros están implícitas, por ejemplo, las reglas de la gramática, y decir, bueno, el niño simplemente va creciendo y le vamos enseñando la regla de gramática y empiezan a formar parte de sus contenidos implícitos que lo guían normativamente. A mí me parece que el problema para el normativista es justamente tratar de hacer todo esto, o sea, decir cómo algo implícito puede tener fuerza causal y cumplir la restricción esta de adecuación explicativa, en el sentido de que
esa regla implícita actúe como regla sin tener contenido. Tiene que cumplir esas dos cosas. Y entonces, ese es el punto donde yo no veo que cómo puede hacerse, sí, cómo pueden hacerse las dos cosas a la vez, y me parece que el caso de las reglas de gramática, no, si bien es cierto, la verdad es que no lo había pensado y lo podría pensar con un poco más de detenimiento, no veo cómo eso sería algo distinto a la clase de cosas que hacemos socialmente, digamos. Sí, la clase de interacciones que tenemos. Y lo de los mecanismos distintivos de José, es cierto que el dinamismo entre adscribir, quitar estatus, no se puede comparar ni a paros a la rigidez de la selección natural. Sin embargo, me parece que si uno mira a los proyectos estos, que Jonathan lo mencionó con un nombre que a veces se usa también, que es una especie de reduccionismo normativo, donde la normatividad nos da todo para entender la otra cosa, que sería el contenido. Uno también podría pensar, o sea, evaluar los proyectos en virtud de sus méritos explicativos en relación a cuán inteligible hacen la noción de norma. Entonces, está bien, supongamos, la selección natural no tiene nada que decir del dinamismo y del cambio, pero la noción de norma es perfectamente inteligible en virtud de las causas que componen a las funciones, digamos, en el sentido de la selección natural es un mecanismo causal que eventualmente, abstraído de eso, se puede encontrar un patrón que nos permite hablar de cosas más adaptadas, menos adaptadas, funcionales o menos funcionales. Entonces ahí tenés una especie de reduccionismo normativo donde la idea de normatividad, que estaría, se haría inteligible en este sentido de lo que es funcional o lo que no, lo que es adaptativo y lo que no, te permitiría ciertas evaluaciones y a la vez es una idea de normatividad perfectamente inteligible. Y uno tendría un estilo, un mecanismo mucho más dinámico de las prescripciones y de cómo atribuir y quitar estatus normativo a distintos hablantes. Digamos, esa clase de teoría te permitiría explicar fenómenos mucho más flexibles, pero la pregunta es, bueno, ¿y esas normas de dónde salen? Digamos, ¿cómo se explican esas normas? Pues si decimos son irreductibles y son normas todo hasta abajo, bueno, hay algo que nos falta explicar. Entonces, cuando evaluamos los proyectos normativistas acerca del contenido, tenemos varias virtudes y no sé si llamarlo vicios, pero cosas que no están buenas, y entonces en ese sentido los podemos comparar, y lo que puede ser un defecto de uno, de no explicar algo dinámico, puede ser una virtud en el sentido que te explica bien la noción de norma. Bueno, eso era lo que tenía para contar. Bueno, muchísimas gracias, Nicolás. Muchísimas gracias, Daniel, y a todos los participantes de la discusión.